protocolo de bioseguridad. Este protocolo de bioseguridad son las directrices, es decir, nosotros no nos podemos salir del marco que ellos generaron ahí. Podemos entrar a detallarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en específico con el protocolo que tenemos de modelo? Está la resolución 682, que es el protocolo de bioseguridad en la construcción. Esto a fin de las actividades que ustedes van a ser proveedores. Entonces, seguramente de construcción tiene que cumplir con unos requerimientos. Esos requerimientos, digamos que se alineen a lo que se vaya a hacer en el sector ferretero. La resolución 385 declara el estado de emergencia sanitaria, esto pues con el fin de manejar todo el proceso, tanto desde lo económico como desde lo funcional, para el tema del manejo del COVID. La circular 001, que esas sí son las medidas para reducir la exposición, es decir, qué es lo que vamos a hacer para evitar entrar en contacto con el virus. Y finalmente, la resolución 035, que amplía la vigencia de los cursos de alturas. ¿Y esto por qué? Porque normalmente en nuestras ferreterías tenemos estantería y esta estantería puede tener cierto grado de altura, motivo por el cual el ferretero tiene que estar capacitado en este tipo de cursos. Entonces, este tipo de capacitación queda prorrogada hasta tanto el gobierno pues establezca las directrices para poder seguir en ella. El objetivo es adoptar el protocolo en todas las áreas y cargos de las ferreterías, ¿sí? Entonces, la persona que hace los despachos, el vendedor, la personita de caja, la secretaria, la persona de servicios generales, dependiendo de la magnitud, el tamaño de la ferretería. ¿A quién le aplica todo esto? Al personal interno y externo. ¿El interno quién es? Todos los trabajadores, propietarios y personas que están relacionadas directamente con la ferretería. El externo, todo lo que son clientes y proveedores. Estas son las personas a las cuales debemos llegarles. Unas definiciones muy rápidas. Vamos a hablar de pandemia, que es una enfermedad que se generaliza a nivel mundial. ¿Qué es el COVID-19? Un virus. El virus que se convirtió en pandemia porque alcanzó a todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, hablo del planeta, ¿no? Bioseguridad son las indicaciones que nosotros debemos seguir para protegernos ante un contaminante biológico, como en este caso, el virus. ¿Qué es contagio? Es trasladar el virus de un organismo a otro organismo. ¿Qué es contacto? Es la interacción de dos organismos, es decir, en este caso personas que entran a unirse, es decir, a darse la mano, a abrazarse, a intercambiar palabras. Esto es contacto. ¿Por qué? Porque el contacto nos da la forma clásica de transmisión del virus. ¿Qué es un afectado? Es aquella persona que va a entrar en contacto con posibles portadores del virus que lo pueden llegar a contagiar. Entonces, ese puede ser el afectado. En el momento en que entra el virus en su cuerpo, pasa a ser un afectado. Y el seguimiento es lo que cada uno de ustedes como ferretería debe realizar, ese paso a paso que deben hacer para que se tenga el control del riesgo de contagio y de esparción del virus. ¿Quién tiene la responsabilidad del manejo de todo este proceso de bioseguridad? El representante legal de la empresa, en este caso de la ferretería, el dueño, quien a su vez va a hacer que sus trabajadores se expongan a poder estar contagiados en la medida que van a tener que atender a clientes, van a tener que salir de su casa y van a poder adquirir el virus. Entonces, esta persona es el responsable
¿Qué puede pasar si una persona se nos contagia? Sencillo, que todo el negocio va a pasar a ser objeto de cuarentena. Es decir, nos vuelven a mandar para la casita durante unos 14, 15 días con el fin de minimizar que la persona que esté contagiada y las que estuvieron en el entorno de él transmitan el virus. Hay un tema aquí del encargado de seguridad y salud en el trabajo. Depende del tamaño de la ferretería, es posible que tengan una persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. En caso que no lo haya, que no tengan una persona destinada a ello, el responsable o ese encargado de seguridad y salud en el trabajo es directamente el dueño, el representante legal de la ferretería. Están los administradores, las personas que manejan y dan las directrices de cómo debe comportarse cada uno de los trabajadores ante, en este caso, de la pandemia. En ellos recae la responsabilidad que se cumplan los protocolos, es decir, esta persona debe conocerlos bastante bien para que una vez se pueda implementar todo el protocolo, cada uno de sus trabajadores cumpla con esos requerimientos. ¿Quién más tiene responsabilidades? Obviamente los trabajadores. ¿Cuál es su responsabilidad? Cumplir, cumplir. Pero para que ellos puedan cumplir, ¿qué tiene que hacer el administrador, el representante legal? Debe darles a conocer el protocolo, debe decirles en cómo funciona y en qué consiste. Y hay una responsabilidad por parte de la ARL, dependiendo de si la ferretería en este caso está afiliada a dicha ARL. Depende, las ARLs tienen algunos manejos que deben notificar, pero si la ferretería es de, no sé, 15 o menos trabajadores, difícilmente las ARLs se acercan a ustedes por el tema de ser tan pequeñitos. Entonces, por esa razón es que las ARLs poco los visitan, poco les dan información, pero en ellos también recae una responsabilidad de informar a todos los empresarios para que controlen el virus ante sus trabajadores. ¿Dónde y cuándo debo adoptar medidas de prevención? Entonces, en primera opción está el tema de al salir de la casa. Cuando yo salgo, ¿qué características de funcionamiento debo tener? ¿De qué elementos de protección personal debo utilizar para dirigirme a la ferretería? Debo tomar en cuenta si tengo personas de alto riesgo en la vivienda. Y aquí estoy hablando tanto de trabajadores como de propietarios. Estos trabajadores y estos propietarios a su vez pueden tener en su vivienda personas con alto riesgo, personas mayores de 60 años, personas con afectaciones de tipo cardíaco, con afectaciones de tipo renal, que puedan llegar a complicarse a la hora de que puedan entrar en contacto con el virus. Entonces estas personas de alto riesgo deben mantenerse encerraditas allá. Y si yo voy a tener que salir, voy al trabajo y me regreso, debo tener en cuenta que debo tener unas medidas bastante extremas para evitar que estas personas se vean contagiadas. Debo adoptar medidas de prevención en el trabajo, durante mi jornada de trabajo. Ahí debo tener en cuenta qué elementos de protección voy a utilizar y cuáles son las medidas que voy a seguir y los procedimientos y los paso a paso que voy a tomar en cuenta para el desarrollo de mi trabajo. Aquí es donde entra a funcionar el protocolo, es decir, el protocolo me va a decir exactamente cuáles son los paso a pasos de esa jornada laboral. Y finalmente, debo tomar en cuenta qué debo hacer cuando regreso a casa. Resulta que cuando yo salgo del trabajo, debo llevar mi ropita de trabajo para que sea lavada, ¿sí? Desinfectada, y debo hacerlo de manera diferente o en lugares diferentes de la ropa que uso común y corriente en mi hogar, en mi casa. ¿Listos? Entonces, en ese orden de ideas, estos son los pasos, o más bien los lugares y los escenarios donde yo debo entrar a adoptar medidas de prevención. Dentro del protocolo hay unas generalidades.
como lo son cómo operar el tapabocas, cómo debo notificar condiciones de salud personal. Para ello ahí existen unos formatos que debemos diligenciar. ¿Cómo voy a tomar la temperatura? Tanto la temperatura de entrada al lugar de trabajo, a la ferretería, como la temperatura de salida del lugar de trabajo, de la ferretería. Ahí debo tomar temperatura. Hay un formato específico para dejar registrado esa información. ¿Cuál va a ser el paso a paso o en las indicaciones para el cambio de ropa? Si yo tengo el locker, yo llego de la casa con mi ropa, debo llegar al locker y debo cambiarme de ropa y ponerme mi ropa de trabajo. Debo dejarla separada eh, en una bolsa aparte y lo mismo cuando me voy, me cambio y debo dejar llevarme en una bolsa aparte la ropa de trabajo para poderle hacer su respectiva desinfección. El uso de los elementos de protección personal, cuáles voy a tener, qué características van a tener y cuál es el modo correcto de usarlos. La higiene del calzado, qué características voy a tener yo en mi trabajo para darle higiene al calzado. ¿Por qué se molesta tanto con el tema del calzado? El virus normalmente eh, cae después de que una persona habla, extornuda, tose, el virus cae al piso. En el piso él vive bastante tiempo, estamos hablando que puede oscilar entre 8 horas y 72 horas. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo camino, piso y me lo puedo llevar pegadito en la suela del zapato. Si yo ingreso a mi lugar de trabajo, a la ferretería, camino por ahí y el virus iba en mi calzado, pero decidió quedarse en un determinado momento en el piso y se me cayó una puntilla, yo recojo la puntilla, recojo el virus, inmediatamente entro en contacto con él. Entonces, por eso es importante el tema de la higiene del calzado. La distribución y asignación de áreas. ¿Esto para qué? Para darle cumplimiento al protocolo en la medida de el distanciamiento social. Entonces, debo asignar el área de los vendedores, el área de caja, debo asignar el área de alimentación si es que la tengo, debo asignar el área de entrega de pedidos, debo asignar el área de recepción de materiales, de pedidos que nosotros hagamos. Entonces, debo asignar las diferentes áreas. Para ello puedo utilizar señalización, delimitación, en fin, dependiendo del tamaño de la ferretería, dependiendo de los recursos de la misma. Tenemos también el tema de la higiene de las áreas, que debemos identificar quién hace la desinfección y cada cuánto debe hacer esa desinfección. Para algunas ferreterías, en el caso de que tengan un tamaño considerable, probablemente puedan llegar a tener personas de servicios generales que puedan hacer esta tarea. Algunas otras no, entonces cada persona encargada de cada área se puede asignar para que haga ese proceso de desinfección. El distanciamiento social. Debemos conservar la distancia de 2 metros de una persona a la otra. Entonces esto implica 2 metros entre mis compañeros de trabajo y 2 metros con relación a mis clientes y proveedores. Debo tener en cuenta todo el tema de atención al público. ¿Cuál va a ser el manejo que le voy a dar yo a mis clientes? ¿Los voy a dejar entrar a todos? ¿Los voy a hacer poner a que hagan fila? ¿Los voy a ingresar por grupitos? Depende del tamaño de la ferretería, depende del manejo tanto de productos como del sistema operativo que tenga cada una de las ferreterías. De la misma manera procedemos con los proveedores. Debemos disponer de un escenario donde el proveedor debe dejarnos los insumos que nos trae, nos los debe dejar dispuestos para que alguien responsable en nuestra ferretería los revise, los contabilice y le dé la recepción, pero debe haber un lugar destinado para ello. Dentro de los registros que vamos a manejar estará el censo de trabajadores, que es la cantidad de trabajadores que tengo, sus jornadas de trabajo, los horarios que vamos a disponer. Por ejemplo, en el caso de Bogotá,
Las ferreterías solamente pueden operar a partir de las 10 de la mañana para el sector construcción. Algunas otras que si no están trabajando directamente con sector construcción tendrán que empezar sus jornadas a partir de las 12. Eso en el caso de Bogotá. Todo esto varía dependiendo del el lugar geográfico del país donde se encuentre. ¿Cuál va a ser el manejo de los domicilios? Es decir, de transporte de todos sus elementos, de todas las mercancías. Cuando lo transportamos utilizamos vehículos, entonces ¿cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a los vehículos? ¿Cuál va a ser el manejo de los residuos en la ferretería? Y asimismo el manejo de quienes están afuera llevando pedidos y ese tipo de cosas. Debemos darle un manejo de residuos a los elementos que utilizamos para controlar el virus. La asignación de recursos. Esto es la cantidad de dinero disponible que va a tener cada una de las ferreterías para el control del virus. Y por supuesto, la trazabilidad epidemiológica. ¿Qué es esa trazabilidad? Es llevar los registros, es decir, todos esos elementos anteriores debo llevar unos formatos, diligenciarlos. Entonces, en esa trazabilidad yo debo apuntar quién y dónde las personas pudieron haber entrado en contacto con posibles portadores del virus. ¿Qué hacer en un caso posible de COVID? Debo asignar un área dentro de la ferretería para que las personas que posiblemente entren en contacto con alguien de positivo para COVID, pues podamos disponer allá para que no lo expongamos, porque no le podemos decir a todo el mundo, uy, no, mire que es que él se contagió. No, tenemos que ser muy prudentes con eso. Entonces debemos destinar un lugar específico para ello y entrar a hacer todos esos procesos de identificación de dónde pudo haber adquirido el virus y empezar a desarrollar todo un proceso para que se haga el control de esa personita que posiblemente esté contagiada. Una vez creemos por temas de síntomas que esta persona está contagiada, debemos hacer el proceso de distanciamiento, es decir, yo no me lo voy a acercar, sino mantengo mi distancia. Debo en todo caso tener mis elementos de protección personal, ¿sí? Tanto para la persona que posiblemente esté contagiada como para mí, que voy a ser quien lo va a tratar. La ferretería como tal debe disponer de un transporte privado para que lo pueda trasladar, ya sea a su lugar de vivienda o ya sea a las entidades de salud que lo puedan atender. Toda esta información la debo dejar registrada. Como le indica el procedimiento, debo tomar en cuenta dónde pudo tener contactos y qué sintomatología está presentando. Entre ellos está de pronto el tema de la fiebre. Y debo hacerle seguimiento. No es que la personita, no, ya listo, señor, sí, parece que tiene COVID, entonces se lo mandé para la casa y nos vemos en 20 días. No, debo hacerle seguimiento, debo estarlo llamando, debo decirle cómo está, cómo sigue, todo este proceso. Si fue diagnosticado positivo, con mayor razón, debo estar pendiente de él, cómo está, qué le ha pasado, cómo sigue, está todavía en su casa o lo deben estar tratando en un centro médico, depende de la situación de la personita. Entonces, en ese orden de ideas, el seguimiento de nosotros como ferreteros es que debamos estar pendientes de nuestro trabajador que tuvo o entró en contacto con una persona con el virus. En caso de que la persona ya sea positiva, llegó ahí y dijo, no, es que yo soy positivo y estoy aquí. No, señor, lo primero que vamos a hacer es llamar a las líneas. ¿A qué líneas? Depende. Depende del lugar donde esté ubicado geográficamente su ferretería, Bogotá, Medellín, Cartagena, no sé, una población. Dependiendo de eso, se debe comunicar a las líneas de los organismos de salud de su localidad. Una vez se haya hecho eso, se reporta a la ARL manifestando que tenemos un posible caso de coronavirus. Se le reporta y ellos definirán si lo van a tomar como accidente de trabajo o lo van a tomar como enfermedad laboral o simplemente como un proceso aislado. Eso es decisión de la ARL. Nosotros, nuestra tarea es reportarlo.
Y por último, enviar a la persona a aislamiento. ¿A dónde? A la casa inicialmente. Si vemos que los síntomas de esta personita ya son complicados, pues lo dirigiremos directamente al centro de salud del lugar. Entonces, una vez ya terminado todo este recorrido de las generalidades, vamos a ir al protocolo. El protocolo inicia colocando el nombre de nuestra entidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues el de nuestra organización. Entonces yo voy a colocar aquí FRJC. Esto sería como yo lo colocaría inicialmente. Obviamente cada uno de ustedes le colocará el nombre correspondiente a su organización. Luego pasamos al número del NIT. En el número del NIT colocamos el número que nos corresponda. Una vez puesto el número del NIT, nos vamos a dirigir ya a lo que es la parte de introducción, donde dice nombre de la ferretería. Entonces, en mi caso, yo coloqué aquí FRJC. ¿Yo qué hago? Continúo navegando por el documento y donde me dice nombre de la ferretería, lo que voy haciendo es cambiándolo. ¿Sí? Aquí se dan cuenta ustedes que en el punto 2 se encuentran todo lo que es la parte normativa, en la parte 3 aparece pues el objetivo y voy cambiando según donde me indique el formato. Voy cambiando donde me dice nombre de la ferretería, ahí pongo el nombre de mi ferretería. Cuando llegamos aquí al punto 8.1.1, que son las medidas generales de protección frente a COVID-19, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que nos indica el recuadro. ¿Qué nos dice? Registre cómo se realiza el proceso de desinfección del calzado. Entonces, primera opción para la desinfección del calzado. Vamos a colocar un tapete con alcohol donde las personas se paran y el calzado queda desinfectado en la medida que el tapete ya contiene algún producto, llámese alcohol, llámese agua con jabón, llámese amoníaco ternario, cualquiera que ustedes dispongan. Lo que sí es claro es que cada uno de ustedes debe elegir o debe disponer del elemento. Entonces ahí ustedes lo van colocando. Entonces colocan. Voy a colocar un tapete con alcohol para que las personas, antes de ingresar a mi ferretería, coloquen sus pies e ingresen completamente desinfectado a la ferretería. Hay otra opción, que no tengo tapete, entonces voy a utilizar es un atomizador. Entonces, ustedes colocan la personita para que les aplique al calzado de las personas que van a ingresar el alcohol. Entonces, utilizan el atomizador para hacer ese proceso. Obviamente esto es un poco más dispendioso en la medida en que tienen que disponer de una persona para que haga esa tarea. Pueden utilizar algo más tecnificado, ya digamos, por ejemplo, un aspersor. Entonces, ya ustedes lo colocan ahí, para la desinfección del calzado se utilizará un aspersor, ¿sí? Y junto con la sustancia que van a utilizar. La más económica, vamos a colocar un tapete, el calzado, vamos a dejarlo afuera y cuando yo ingrese utilizo el calzado que tengo dentro del trabajo. Entonces lo que hago es un cambio de zapatos, un cambio de calzado. Esa opción también puede ser viable. Entonces ustedes lo que hacen es transcribir ahí la forma como lo van a desarrollar. El tapete lo que debe tener es la característica que el calzado de las personas lo cubra completamente. ¿Sí? O sea, no puedo tener un tapete pequeñito
que la mitad del calzado quede por fuera. No, debe tener la dimensión que sea apropiada para que cada el zapato de, no sé, de talla 43, 44 quepa. Entonces es importante que ese tapete tenga y cubra el 100% de la superficie de la suela del calzado. Ahora bien, no nos quedemos solamente en el tema de la suela del calzado. La parte superior del calzado también puede llevar virus, pero con él podemos utilizar, no sé, una toalla o un trapito con alcohol y se limpia la superficie del calzado. Eh, eh, digamos que el cambio de los zapatos de uno por otro, pues obviamente aplica para mis trabajadores. Ese sistema no lo puedo aplicar para mis clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque a ellos yo no les tengo calzado. Entonces, con mis trabajadores sí, simplemente tienen su dotación de trabajo. Cuando llegan de su calle, llegan, se quitan sus zapatos, se ponen los del trabajo, meten los propios en una bolsita, los llevan a su locker y en la tarde hacen el mismo procedimiento de salida. Así tal cual, como se les estoy mencionando, debe quedar registrado en el recuadro. ¿Sí? Si van a utilizar esa metodología, si van a utilizar la metodología del tapete, pues simplemente registran que van a utilizar un tapete de 60 por 60 con sustancia de alcohol al 70%. Bueno, depende el tipo de sustancia que ustedes vayan a aplicar. Y de esa manera lo dejan completamente registrado. Si van a utilizar una persona que va a hacer el proceso con un atomizador, pues deben dejar registrado el nombre de la personita. Julián se va a encargar de hacer la desinfección del calzado de las personas que vayan ingresando. Otras ferreterías pueden omitir el tema diciendo, no, es que yo no voy a dejar ingresar a nadie. Todo el mundo va a quedar de la puerta hacia afuera. Eso es el caso para los clientes, pero para los trabajadores sí debe quedar registrado cuál va a ser el proceso de desinfección del calzado. Veamos más adelante, me dice que por favor registre la forma cómo se hará la toma de temperatura. Este ya es otro proceso que la ferretería debe tomar en cuenta. Entonces, para la toma de la temperatura, hay específicamente dos formas. La primera, hacerlo con un termómetro eh, que me toma la temperatura al aire, ¿cierto? Entonces, esos son los que están de moda para entrar a los centros comerciales. Ahí le ponen a uno el aparatico frente, valga la redundancia, frente a la frente y le toma a uno la temperatura. Este termómetro, la desventaja que tiene es el sobrecosto. Más o menos debe estar en un orden de 400 a 500 mil pesos dependiendo de la marca. Esta es una buena opción para cuando el flujo de personas es muy grande. Es decir, yo tengo una ferretería donde me van a ingresar diariamente 500 personas. Entonces, ese flujo de personas, pues obviamente es mejor para para poder obtener la información con mayor rapidez. Este sería ideal para ello. Pero lo que busca el protocolo en sí no es tomarle la temperatura al cliente. Lo que busca el protocolo es que le tome la temperatura a sus trabajadores. Y por ello debe dejar un formato destinado para la temperatura de las personas cuando llegan a su labor en la ferretería. Y de igual forma para cuando se van. En caso que una personita tenga más de 38 grados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar 15 minutos y volvemos a tomar la temperatura. Ahora más adelantico, cuando veamos el formato, nos vamos a dar cuenta que hay una casilla para el ingreso y para la salida y para su respectiva verificación. Entonces, yo llego, tomo la temperatura,
Si la temperatura está por encima de los 38 grados, entonces espero 15 minutos y ahí me aparece la otra casilla, que es la casilla de verificación. Al igual cuando las personas van de salida. Entonces, saliendo, se les toma la temperatura y en caso de que tenga más de 38, esperamos un ratito, 15 minutitos aproximadamente, y volvemos y tomamos temperatura para ratificar la información. Ahora bien, resulta que adquirir ese termómetro es bastante costoso. No está dentro del presupuesto de la ferretería. Bueno, pueden optar por los termómetros digitales. Es un mecanismo que es medianamente rápido, que es fácil de manejar. ¿Y cuál es la característica de eso puntualmente? Que la persona, una vez se le haya tomado la temperatura, debe retirarlo y hacer un proceso de desinfección inmediato. Entonces no voy a tener un solo termómetro para todos mis trabajadores, sino que voy a tener un termómetro para cada uno de ellos y en caso de que sean muchos, estamos hablando digamos de, tengo 30 trabajadores, pues podría optar por asignar un termómetro por cada 3, 4 trabajadores, siempre y cuando yo deje registrado cuál va a ser el proceso de desinfección de ese termómetro. No voy a permitir que el termómetro sea de uso para todos. No, lo puedo hacer con grupos pequeños siempre que tenga claro cómo va a ser el proceso de desinfección. ¿Cómo lo voy a desinfectar? No, pues una vez terminado el proceso de toma de temperatura con la primera persona, lo voy a desinfectar con alcohol, lo voy a dejar durante 2 minutos, 3, para que seque el alcohol y complete su proceso de desinfección y ya podré utilizarlo nuevamente. Eso es lo que deben dejar registrado, deben narrar la historia de cómo se toma la temperatura en cada una de sus ferreterías. Una vez ya tomada la temperatura, pasamos al tema de las medidas de protección. Entonces, aquí en este caso me dice, describa cómo quedan distribuidas e identificadas las áreas para la realización de las actividades. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí en la ferretería? En la ferretería voy a establecer cuáles son las áreas de mi ferretería. 1, la caja. 2, el mostrador. Si en el mostrador tengo vendedores, y son varios, por ejemplo, a manera de ejemplo pongamos 2, entonces el vendedor 1, el área va a ser de tal a tal punto y el vendedor 2 desde donde termina ese punto hasta el otro punto. Voy a tener un área de bodega, voy a tener un área de despachos, voy a tener un área de recepción de mercancías. Todas esas áreas las debo dejar definidas. ¿Cuáles son? Debo establecer bien cuál va a ser mi procedimiento. Si, por ejemplo, un cliente llega, compra, paga en caja y se dirige al punto de entrega de mercancías. Otra opción es, el cliente llega, compra, le paga al vendedor, el vendedor le entrega la mercancía. El vendedor hace su gestión, pasa a la caja, allá hace el pago y ahí mismo le entregan. Entonces, dependiendo del procedimiento que tenga cada uno de ustedes, debe dejar destinado tanto el área como el reconocimiento de qué es lo que se va a hacer ahí. Y quién es el directo implicado en ese proceso. Es decir, Jorge, que es el vendedor 1, va a desarrollar la tarea de recepción de dinero y a su vez la entrega del producto. O en su defecto, Jorge, que es el vendedor, tan solo tomará el pedido, lo pasará a despachos y despachos, una vez el cliente haya pagado, le hará entrega al cliente de su pedido. Y cada uno de ellos lleva su nombre propio. Juan, Pedro, Pablo, dependiendo el área y la persona que está ocupando esa área.
Luego pasamos al tema del manejo de las áreas comunes. Entonces el recuadro me dice, describa qué trabajadores deben usar cada baño y cuál está asignado para los clientes si aplica. ¿Qué significa esto? Que algunas ferreterías, por su tamaño, es probable que tengan que tener disponibilidad de baños para los clientes. Por lo tanto, aquí es donde vamos a dejar registrado cuál va a ser el proceso del manejo de desinfección de ese baño. Si mi ferretería no da para tener baños para los clientes, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a destinar un baño para mis trabajadores. ¿Esto con qué propósito? Resulta que dentro de los protocolos de lavado de manos, deben ellos estarse lavando las manos cada 3 horas. Entonces yo debo tener un flujo o una capacidad de baterías sanitarias donde las personas puedan ir a lavarse sus manos y puedan cumplir con esa periodicidad de tiempo. Aquí dejamos registrado eso. El baño de debajo de la escalera será utilizado por las personas del local de ventas. El baño que está detrás de la reja será utilizado por el personal que trabaja en bodega. Los baños de la oficina serán utilizados por el personal administrativo. Ahí lo dejan ustedes completamente descrito. Una vez hayamos descrito cuál es el manejo de los baños, vamos a describir el proceso y con qué elementos se hará la desinfección. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, en la zona de alimentos, el horno microondas, las mesas, las sillas, etc. ¿Para qué? Para que cuando mis trabajadores vayan a tomar sus alimentos, sepan cuál es el manejo apropiado que le debemos dar a ese lugar. Si es que yo he asignado un lugar para el consumo de alimentos y mi ferretería lo permite. Entonces, si es así, yo debo decir con qué elemento, por ejemplo, alcohol, eh, toallas desechables de papel, voy a limpiar el horno microondas. Cuando antes de utilizarlo y una vez termine de utilizarlo, lo voy a limpiar tanto en sus comandos como en la puerta, en la chapa en la manija de donde uno abre dicho horno. ¿Sí? De igual manera procedo en las mesas y en las sillas donde las personas irían a tomar sus alimentos. Ahora bien, es posible que la ferretería por su tamaño no disponga de una zona de alimentación. Entonces aquí debo dejar registrado cómo va a ser el proceso de alimentación de las personas que trabajan conmigo. Las personas se van a retirar al parque y en el parque consumirán sus alimentos. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de bioseguridad que ellos van a tener a la hora de desplazarse al parque? Que no, que lo van a hacer ahí enfrente del almacén, justo en el andén. Bueno, dejémoslo registrado, pero me dicen cómo va a ser el proceso de desinfección de esas áreas para que ellos puedan consumir sus alimentos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que indica aquí este recuadro es que nos proporcione la información pertinente al manejo del consumo de alimentos de las personas que trabajan dentro de la ferretería. Una vez hecho el tema de la parte de alimentos, vamos a describir el área de la sede y asigne a cada área un responsable para su limpieza y desinfección. Entonces, ya habíamos designado unas áreas, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, ya aquí me dice, ponga qué área y quién va a desinfectar. Entonces, dijimos, tenemos para el ejemplo 2 vendedores de mostrador, pero seguramente de pronto la ferretería tiene la personita de servicios generales.
Entonces la personita de servicios generales va a ser la encargada de hacer la desinfección del mostrador. Pero si no existe esta persona, lo que vamos a hacer es asignarle al vendedor. Una vez retirado el cliente, usted debe desinfectar el mostrador y todos los elementos que haya utilizado para la atención de ese cliente. Esto debe quedar registrado área por área. Entonces, en caja, Ana se encargará de hacer la desinfección de la caja. Pedro, el vendedor 1, se encargará de hacer la desinfección del mostrador de tal punto a tal punto. Oscar, el otro vendedor, se encargará de hacer la desinfección del otro tramo del mostrador cada vez que se retire un cliente. Eso lo deben ustedes dejar registrado. Lo mismo pasa en bodega, lo mismo pasa en la parte administrativa. Siempre que haya algún trabajador en un área en específico, debe limpiar las superficies. Por lo tanto, se deja encargado del área a esa persona y lo dejan con su nombre propio. Juan, hagamos una pausita ahí para decirte o hacerte 3 preguntas que hay en el chat. Claro, por La supuesto. primera, si el virus está presente, ¿en cuánto tiempo es combatido cuando tenga contacto con el alcohol o con el agua con jabón? Bien, depende de la superficie. Si la superficie es una superficie metálica, la probabilidad de que el virus se mantenga en esa superficie metálica es de más o menos unas 24 a 48 horas. Si es una superficie en tela, esta puede durar entre 24 y 72 horas. Si es una superficie de plástico, la probabilidad es mucho más, de muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros tratar de minimizar? Que las superficies se mantengan lo más desinfectadas posible. Una vez el virus entra en contacto con el jabón, 20 segundos después, el virus deja de ser efectivo, es decir, casi que muere. Podemos decir que muere el virus como tal 20 segundos entrando en contacto con una solución jabonosa. Con el alcohol es probable que pueda durar un poquito más, pueda durar más o menos entre 30 segundos, un minuto, dependiendo de la, se me fue la palabra, de la dosis de alcohol que tengamos. ¿Sí? En ese caso puede ser mayor o menor dependiendo de la concentración que se tenga. ¿Sí? Más o menos en promedio entre 1 y 2 minutos. Por eso es que a nosotros nos dicen, lávate las manos por lo menos un minuto. ¿Sí? Que si te vas a aplicar un gel antibacterial, ¿sí? Por lo menos lo hagas durante 30 segundos. Que si vas a aplicar alcohol, pues por lo menos trata de que esté al aire por lo menos unos 10 segundos. El objetivo, dependiendo de la concentración, eliminar el virus. La otra pregunta de Lorenzo es, ¿esto sirve lo más posible para calzado liso? Me imagino que estábamos hablando de los zapatos y el calzado de los zapatos y del tapete. Y el calzado que no es liso y cuando hay tacón, pienso que el tapete no sirve. Sí, claro, en efecto, en efecto. Tenemos que entrar a mirar varias cosas en ese aspecto. Si, por ejemplo, con el zapato, pues va a quedar, no va a quedar desinfectada. Aquí, pues decimos, bueno, casos como esos, yo podría utilizar nuestro plan B, que podría ser un atomizador, para esos casos en específico. Ahora bien, también tengo que tomar en cuenta, digamos, la parte lógica de la situación. Si la bota o el calzado de tacón va caminando y no entró en contacto con una superficie o donde se pudo haber estado alojado el virus,
seguramente en esa superficie tampoco alcanzó a llegar a esos puntos donde el tapete tampoco alcanza, ¿sí? Por esa razón es que decimos, bueno, si es bastante probable que estas personitas que llevan calzado labrado o que llevan tacones, es mejor en las personas. Sí, puede ser, pero pues también tomamos en cuenta que ese mismo calzado tampoco ha podido entrar en esos lugares como con tanta probabilidad con el virus. Listo. Y la otra pregunta que tenemos en el chat para que sigamos es, ¿las áreas se desinfectan con hipoclorito de sodio o con otros químicos? Aquí depende del tipo de área, depende del grado de concentración del hipoclorito. Yo no puedo permitir que a mi trabajador le dé o le produzcamos una enfermedad respiratoria a causa de una mala dosificación en el hipoclorito. Si yo voy a utilizar hipoclorito, debo tener claro cuál es su disolución en el agua. ¿Sí? Entonces, casi siempre en todos los recipientes le manifiestan cuánta agua debe aplicar por qué cantidad de hipoclorito a la sustancia. Si voy a utilizar hipoclorito, debo hacer uso de guantes. ¿Por qué? Porque puedo hacer que la personita se me queme las manos. Entonces, depende el tipo de hipoclorito, la cantidad que se vaya a utilizar en las diferentes áreas. No es lo mismo, por ejemplo, limpiar con hipoclorito los sanitarios a limpiar con hipoclorito, ¿qué se me ocurre? El mostrador. Son dos cosas distintas. Pienso yo, desde mi perspectiva, que lo ideal sería mi mostrador lo limpio con alcohol, ¿sí? Como mínimo un 70%. Con hipoclorito limpio lo que son pisos y lo que son elementos sanitarios. Incluso hasta las paredes puedo llegar a hacerlo con ello. Siempre que le suministre a mi trabajador elementos de protección para el control del hipoclorito. Ustedes se darán cuenta que todas las personas de servicios generales llevan siempre guantes cuando están haciendo los procesos de limpieza de pisos y de limpieza de baños. Ellos llevan eso no tanto porque no les salgan ampollas, sino porque el hipoclorito es bastante fuerte para la piel. Por lo tanto, no, digamos que yo no les recomiendo que hagan uso de hipoclorito en zonas diferentes a los pisos, a las zonas sanitarias, todo por, digamos, las áreas de circulación. Para eso, el hipoclorito está bien siempre y cuando ustedes tengan claro cuál es la dosificación apropiada del producto que ustedes compren. No les puedo decir un dato exacto en la medida en que de tienda a tienda varía el tipo de hipoclorito que venden. Entonces, cada uno tiene una dosificación diferente. Entonces, normalmente lo que suele pasar es que lo hacen de una tapita por 1 litro de agua, más o menos es como una conversión genérica, pero pues eso no es en la puntualidad, porque definitivamente depende de lo que diga el fabricante o el distribuidor del hipoclorito. Continuemos. Entonces íbamos aquí en la descripción de las áreas de la sede y los responsables de su desinfección. Entonces ya le vamos a colocar un nombre propio al área y nombre propio de quién va a desinfectar esa área. Vamos a pasar ahora al siguiente recuadro. El siguiente recuadro me dice que registre el día asignado y el responsable de dicha actividad. ¿De qué actividad estamos hablando? De la desinfección de las áreas. Ah, pero no, ya asignamos a una persona por cada área. Sí, pero hay unas áreas comunes. Ya era una generalidad dentro de la ferretería. Entonces vamos a destinar un día para lavar la sede, es decir, el lugar, el almacén, no sé cómo lo llamen, como lo denominen ustedes, y todos sus lugares, la bodega, la administración, donde vamos a hacer la limpieza con agua y jabón. La limpieza de pisos, de muros, vamos a limpiar con agua y con jabón. Y para ello vamos a destinar un día en específico. Normalmente decimos, venga, hagámoslo el sábado, que es el día que menos. ¿Sí? En algunos casos hay ferreterías donde dicen, no, yo el sábado no lo hago porque es que es el día que es.
es donde más vendemos. Entonces, bueno, listo, entonces vamos a hacerlo el día lunes en horas de la mañana porque es que es cuando menos. Listos. Ustedes deciden cuándo van a tomar ese día. Lo que importa aquí es que lo dejen registrado. El día martes de 3 a 5 vamos a hacer la limpieza general de la ferretería con agua y jabón en sus superficies. ¿Listos? Ahí dejamos registrado cómo va a ser y quiénes son los responsables de cada una de esas respectivas. Llámese bodega, llámese almacén, llámese zona administrativa, como le quieran poner o como ustedes lo tengan definido allá. ¿Listos? Aquí en el 8.14 vuelve y me pide que por favor coloque el nombre de la ferretería. Una vez haya puesto el nombre de la ferretería, me lleva a un cuadro. Este cuadro me dice que es el tema de las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo varían según la región del país donde esté ubicada la ferretería. ¿Por qué varía? Porque, por ejemplo, en el caso de aquí de Bogotá, nuestras autoridades dijeron que el proceso de comercio, las actividades de comercio, podrían empezar a trabajar a partir de las 12 del día. Entonces, aquí las ferreterías abren a partir de las 12. Algunas directamente relacionadas con el sector construcción pueden abrir a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Pero siempre y cuando estén relacionadas con el sector construcción. Si no están relacionadas con el sector construcción, son comercio y al ser comercio, deben abrir a partir de las 12 del día. Entonces aquí, en este recuadro, vamos a colocar las horas de ingreso y la hora de salida del tipo de personal que trabaja en la ferretería. Entonces, está el área administrativa, su hora de ingreso de lunes a viernes, su hora de salida de lunes a viernes. De la misma forma, hacemos con la parte operativa. Ingreso de la operativa de lunes a viernes, salida del área operativa de lunes a viernes. De la misma forma hacemos la parte comercial. Y uno dice, bueno, a ver, explíqueme qué es la parte operativa y qué es la parte comercial, si es que para mí el operativo es el que vende. Entonces, sí, cuando hablamos del área operativa estamos hablando del personal de bodega, el que alcanza, el que lleva, el que pone, esa es área operativa. El área comercial es el que hace la labor de vender y convertir sus productos en dinero. Ese es el comercial. Hay dos formas de ver los comerciales. La primera, el comercial, que es la persona que atiende mostrador, vende y recibe el dinero para, dentro de su proceso. Y está el otro comercial, que es el que vende externamente. Hay ferreterías con esas características, que no solamente se dedican al tema de ventas por mostrador, sino que tienen ventas a manera de distribución. Entonces, tenemos comerciales externos. Para ellos, lo ideal, el manejo que hasta ahora se le ha venido dando, ellos deben hacer trabajo desde casa. Todo lo deben hacer vía internet para ese tipo de comerciales. Y esos nosotros los vamos a colocar aquí donde dice área comercial. Los vendedores de mostrador los podemos dejar incluidos en el área operativa. Si tenemos turnos, entonces está 1 lunes a viernes, turno 2 lunes a viernes, turno 3 lunes a viernes, depende del turno. Entonces, por ejemplo, caso particular de Bogotá, el comercio está habilitado para trabajar de 12 del día a 12 de la noche. Entonces, son 12 horas de trabajo. Y entonces dicen ustedes, bueno, a ver, pero para poder atender esas 12 horas de trabajo yo voy
a poner dos personas, uno que me va a trabajar de 12 a 6 y el otro que me va a trabajar de 6 a 12. Entonces, ahí ya tenemos 2 turnos. Entonces, ahí simplemente me dicen o van a colocar qué horarios tiene cada turno. Simplemente, ¿qué van a hacer? Pican en la flechita y ahí les da la opción de empezar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del día. Hoy, para la salida, pican la flechita y da la opción de salida a las 6 de la tarde, 7 de la tarde o 8 de la noche, ¿sí? Para cada uno de los turnos. Si tienen algún otro turno adicional, pues nos avisan y nosotros les ayudamos a hacer la modificación con respecto al tema de los horarios. En el tema de los sábados, lo mismo, igual, que no, que yo entro un poquito más tempranito, que yo voy a salir más tarde, que bueno, no sé. Cada uno de ustedes en su ferretería empieza a colocar los respectivos horarios que le corresponden a cada una de las áreas en cada uno de los días, tanto sábados como domingos y festivos. Y algo muy importante, dentro del protocolo debe quedar descrito qué horario va a tener el personal que trabaja desde casa. Entonces ahí ustedes lo colocan. Normalmente este es el personal administrativo y en algunos casos en el tema del personal comercial. Entonces ahí ustedes colocan los horarios que le van a asignar a ese tipo de trabajos. Vamos a pasar ahora a hablar del tema de la recepción de mercancías. Es decir, cuando mi proveedor llega y me dice, bueno, aquí le traigo sus productos para que usted comercialice aquí dentro de su ferretería. Entonces, este debe dejar registrado en un lugar asignado para la recepción de mercancías. De eso ya lo habíamos venido hablando. Hay diferentes áreas y entre una de ellas debemos tener la de recepción de mercancías. Ah, Juan Carlos, pero es que hay un problema. En mi ferretería yo solamente tengo el mostrador. No hay más dónde. ¿Qué hacemos? Bueno, destine un lugar de su mostrador para la recepción de mercancías y ahí va a ser ese punto. Destine un lugar de su mostrador para el tema de ventas, de atención al cliente, y ese va a ser el lugar de trabajo. ¿Sí? Para cada una de esas áreas, ustedes deben asignar tanto el responsable y la operatividad de ese proceso. Entonces ustedes lo dejan ahí descrito. La parte derecha, más cercana a la puerta del mostrador, es donde voy a recepcionar mercancías. Ahí es donde voy a atender a mis proveedores. Y el otro extremo va a ser donde voy a atender a mis clientes. Y dejamos registrado eso. Debemos, en lo posible, colocar un avisito que diga atención a proveedores, atención a clientes. De esa manera, cada quien se va a dirigir al punto que le corresponde. Y asimismo, vamos a poder hacer que se conserve el distanciamiento social. Ahora, si ya ver que mi ferretería es un poquito más grande y yo ya le puedo asignar un lugar específico y designarle una persona para que haga la recepción de las mercancías, pues buenísimo, igual lo vamos a marcar. Zona de entrega de pedidos, zona de recepción de mercancías. Lo debemos colocar. Esto varía dependiendo del tamaño de la ferretería y por supuesto de los procesos que hayan denotado inicialmente. Cuando nosotros hacemos entregas a domicilio, que podría decir yo casi son el 70% de las ferreterías, ellas despachan, por ejemplo, cemento. Entonces, el cemento normalmente el cliente no viene a recogerlo. Él se lleva sus bultos de cemento, él los solicita y la ferretería que hace los traslada, se los lleva, se los entrega a domicilio. Entonces, para ello, yo debo tener en cuenta los protocolos o el paso a paso a seguir en materia de bioseguridad del vehículo en el que yo transporto ese tipo de mercancías y cómo lo voy a manejar.
Entonces, en el recuadro, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el tipo o la forma de limpieza y desinfección que voy a hacer yo en mi vehículo. Entonces, es decir, con alcohol, con gel antibacterial, eh, con agüita y jabón, no sé, ustedes son los que ya lo definen. Voy a limpiar las manijas de las puertas, la dirección, el timón, el volante, no sé, como lo llamen ustedes, del vehículo, los comandos, el radio, las direccionales, todo lo que sean comandos, la barra de cambios y por supuesto el cinturón de seguridad. Estos son los elementos mínimos a limpiar dentro de la cabina del vehículo. Ustedes definen con qué elemento van a hacer esa limpieza. Una vez ya hayan definido su elemento de limpieza y desinfección, describen el proceso. El conductor lo hará una vez salga de la ferretería a entregar el pedido y lo repetirá una vez haya entregado el pedido antes de subirse nuevamente al vehículo. Ustedes son los que describen el proceso, ustedes definen cómo lo van a hacer. Habrán algunos que digan, no, pero es que yo entrego 60 pedidos al día, entonces si me pongo a limpiar cada que entrego un pedido, eh, voy a gastarme el 30% del día limpiando. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes describen, una vez salga el vehículo, se hará el proceso de desinfección y una vez retorne, se hará nuevamente el proceso de desinfección. Eso lo pueden hacer en la mañana, al mediodía, cuando haya regreso al almuerzo, nuevamente de salida del almuerzo y finalmente en el regreso de la tarde. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes, le pueden dar el manejo que ustedes consideren más apropiado, siempre que tengan claro que deben hacer un proceso de desinfección del vehículo cada que lo sacan y cada que lo regresan. Ese es el mínimo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo voy y entrego un pedido y posiblemente entro en contacto con una persona que sea portadora del virus? Y entonces yo me subo y lo pongo en el carro y todo eso. Sí, es probable. Entonces, en ese orden de ideas, siempre tener gel antibacterial para la limpieza de las manos del conductor. Porque pues en el carro, a menos que le dispongamos de un sistema de lavamanos, podríamos hacer que la personita se lavara las manos cada que entrega un pedido. Pasemos al siguiente. Recolección de residuos. En la recolección de residuos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de la ferretería vamos a tener personal con elementos de protección personal dirigidos al control del COVID. Ese tipo de elementos son el tapabocas, en algunos casos guantes, en otros casos caretas, bueno, depende de lo que la ferretería haya dispuesto para la protección del virus. Pero ¿qué vamos a hacer con estos elementos cuando son desechables? Como el caso de los tapabocas. El tapabocas cumple su función y hay que tirarlo a la basura. Entonces, ese tapabocas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a cortar antes de tirarlo a la basura para evitar posible reutilización. ¿En dónde lo vamos a disponer? Es decir, ¿a dónde lo vamos a botar? En un recipiente. Este recipiente debe contener 2 bolsas negras. No es que una bolsa separada de la otra, no, una dentro de la otra. Y en esa vamos a disponer de todos los elementos que ya no sean de uso. Ejemplo, tapabocas. Ejemplo, las toallas desechables con las que yo me seco las manos. Ese tipo de elementos deben ir a ese
recipiente. Debe estar destinado exclusivamente para ese tipo de materiales. En ese momento, es la forma como nosotros vamos a destinar los insumos que ya nos sirven para poderle dar disposición final, es decir, arrojarlos a la basura. Bien, ¿qué vamos a hacer? Listo, ya tenemos nuestro recipiente con sus respectivas dos bolsas y ya tenemos el producto allá metidito dentro de eso, los tapabocas y las toallas. Las vamos a sellar y vamos a definir y vamos a dejar aquí registrado en ese recuadro quién y cada cuánto se hará el retiro de esos residuos. Entonces, Pablito será quien saque la basura y Pablito lo hará los días martes, jueves y sábados, porque esos son los días que pasa la basura. Entonces, él recogerá eso y solamente Pablito se encargará de hacer el retiro de los desperdicios. Bien, pasemos al siguiente. Me dice, registre los elementos que entregará y tendrá a disposición para la prevención. Entonces aquí más atrásito me dice que la ferretería podrá suministrar alcohol, solución desinfectante, toallas desechables, jabón, gel antibacterial, tapabocas. Bueno, todo lo que ustedes vayan a disponer para sus trabajadores lo deben dejar registrado ahí. Todos los días a mi trabajador le voy a dotar de tapabocas. Todos los días a mi trabajador va a poder contar con un dosificador de gel antibacterial. Todos los días va a poder disponer de alcohol. Todos los días va a poder disponer de hipoclorito de sodio porque se va a hacer la limpieza todos los días. Todos esos elementos los deben ir colocando dentro de este recuadro. Ahí lo van describiendo uno a uno. Tenemos ahora el tema de las capacitaciones. Dice aquí, registre las capacitaciones a realizar y las fechas probables de su realización, así como el medio por el cual se ejecutarán. Entonces, resulta que para que nuestro trabajador sepa qué es lo que tiene que hacer, nosotros debemos capacitarlo. Es decir, tenemos que contarle lo que escribimos acá. Una vez que ya lo hemos escrito, le vamos a contar a nuestro trabajador, pero no lo podemos reunir a todos. ¿Por qué? Porque me dicen que yo no puedo tener aglomeraciones. Por lo tanto, si yo tengo 15 trabajadores, no los puedo reunir para contarles esta historia. Debo hacer grupitos de a 5. Y voy a colocar a esas personitas con una distancia de por lo menos 2 metros entre uno y el otro. Y adicional a eso, no los voy a tener más de 15 minutos. Entonces, de esa manera puedo hacer la capacitación. Ah, que puedo hacer un videíto y se lo envío al WhatsApp. Perfecto, válido, válido. ¿Por qué? Porque es una capacitación realizada de manera virtual que impide el contacto entre personas. Entonces, eso, dependiendo cómo ustedes lo vayan a hacer, lo van dejando registrado en este recuadro. Y le van a poner fechas. Ojo, no le van a poner fechas de diciembre, ni de agosto. Eso tiene que ser rapidito. Una vez terminen procedan al proceso de capacitación, de informarle cómo fue la tarea o cómo deben hacer la tarea. Una vez realizadas estas capacitaciones, ustedes deben dejar el registro que las personas asistieron a esa capacitación. Aquí, en el punto 10.1, me dice, vuelve y coloque el nombre de su ferretería. Perfecto, volvemos a colocarlo. Y con ello pasamos ya a todo lo que son los respectivos anexos. Aquí son formatos que vamos a imprimir para poder registrar
las diferentes, ¿cómo se llaman esos? Los diferentes datos en caso de que se nos pueda llegar a presentar algún tipo de, ¿cómo se llama eso? De contagio por COVID, ¿sí? Un caso positivo puede ser, aquí vamos a empezar a tomar nota de ello. En este documento, que es el protocolo, perdón, el test de autorreporte de condiciones de salud, entonces aquí cada trabajador, aquí en esta parte, casi final, dice nombre del colaborador. Vamos a diligenciar este formato por cada uno de los trabajadores, de que él nos cuente exactamente dónde estuvo, con quién estuvo, si tiene síntomas, qué síntomas tiene, y aquí lo dejamos registrado. Estos documentos deben quedar a la disposición de las entidades de salud en caso de que esta personita pueda llegar a tener un caso positivo o simplemente una probabilidad de contagio. Aquí vamos a tener un protocolo de uso correcto de la mascarilla o tapabocas. ¿Cómo lo debemos manejar? ¿Qué características? Esto, si ustedes lo desean, lo imprimen y lo ponen en lugares visibles para que los organismos de salud, cuando los vayan a revisar a ustedes, puedan darse cuenta de que ustedes sí están informando a sus trabajadores de cómo es el proceso del uso del tapabocas. Este 11.4, que es el anexo de la información base de los datos personales, es propio de cada empresa. ¿Por qué? Porque aquí depende de cuántos trabajadores tiene, es como decir el inventario de sus trabajadores y de dónde se puede notificar en caso de que la persona pueda llegar a entrar en contacto con un posible caso de COVID-19. Este otro formato dice que es el sistema de verificación y control en el momento de la notificación positiva del COVID. Entonces, esto quiere decir que ya la persona está contagiada. Entonces vamos a diligenciar este formatico. Me va a decir aquí el nombre del trabajador, su número de cédula, su identificación. La persona visita, ¿a quién estoy visitando? ¿A dónde voy yo a obtener información de esa personita que posiblemente entró en contacto con mi trabajador? El teléfono de esa persona, el lugar donde hice esa visita, la fecha de esa visita y con cuántas personas entró en contacto ese trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya realmente entró en contacto, ya estamos, es un caso diagnosticado y por lo tanto entramos a analizar todo el entorno donde esta persona estuvo para poder decirle a las autoridades de salud, mire, esta personita estuvo aquí, 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 acá, entonces es probable que esas personas también hayan podido adquirir el virus. Aquí aparece otro protocolo que es el de desinfección de equipos y herramientas. Lo mismo, ¿cómo lo debo hacer? Recuerden algo que habíamos hablado hace un rato. Ojo con el hipoclorito. Resulta que yo voy a limpiar con hipoclorito, entonces debo tener en cuenta las medidas de protección y elementos de protección que voy a tener para los ¿qué? Para la protección frente a esa sustancia, no necesariamente contra el COVID. ¿Sí? Para el COVID, recuerden, tapabocas. Ese es el más importante. Y una vez tengamos el tapabocas, el procedimiento de lavado de manos. Eso es lo más importante contra COVID. Ahora bien, si yo voy a hacer desinfección, tengo que tener en cuenta que son sustancias y esas sustancias debo eliminar la posibilidad de que me generen algún tipo de lesión en ese trabajador. El formato para toma de temperatura, de él ya habíamos hablado. Hablábamos que colocamos el nombre de la persona donde dice colaborador, la hora cuando la persona ingresa a trabajar y la temperatura que arrojó el instrumento, cualquiera de los termómetros, llámese digital o infrarrojo. Y la verificación. Entonces colocamos la hora, o sea, por ahí a los 15 minuticos, y nuevamente arrojamos la temperatura de esta persona. De la misma forma lo hacemos a la hora de la salida. La toma de la salida, en caso de que presente más de 38 grados, reportamos, hacemos una verificación y finalmente decimos quién hizo la toma de la muestra
y colocamos alguna observación en caso de ser pertinente. Protocolo de actuación en caso probable de COVID. Entonces, aquí me dice qué debo hacer en caso de que yo tengo una probabilidad, esta personita tiene fiebre y está estornudando y aparte de eso le dio dolor de cuerpo y, bueno, tiene sintomatología. Entonces, lo cogemos, lo llevamos a un lugar destinado por la ferretería para hacer la atención. Y allá seguimos todo el protocolo de acuerdo a lo que nos indica aquí el procedimiento. Como les reitero, esto háganlo, pues, imprímanlo y colóquenlo en su ferretería para que las autoridades se den cuenta de que ustedes están cumpliendo con la información hacia sus trabajadores. Aquí está el protocolo de cómo debo toser y estornudar. Eso ya nos lo han contado muchísimas personas, que en el codo, que bueno, en fin, esto ya lo tienen. Ustedes simplemente lo que van a hacer es publicar, imprimirlo, publicarlo y hacer una capacitación específica sobre ese tema. ¿Cómo debo desinfectar y usar los medios de transporte? Llámese bicicleta, llámese moto, llámese camión, carro, todos ellos. Ahí ustedes van a poder, o tienen las especificaciones básicas de cómo deben hacer su proceso de desinfección con los vehículos de la ferretería o de los vehículos donde se transportan sus trabajadores. Está el protocolo de qué debo hacer cuando yo salgo de mi vivienda. Entonces, ¿qué hago si salgo en carro? ¿Qué hago si salgo a pie? ¿Qué hago si salgo en transporte público? Ahí, sencillo, algo muy básico y elemental. ¿Para qué? Para que no vaya a entrar yo en contacto con el virus o si soy portador del virus no vaya a esparcirlo. Las medidas generales, uso de tapabocas, no entrar en contacto con superficies y mantener el distanciamiento social. ¿Cómo debo hacer la desinfección en mi vivienda? Esto aplica para la ferretería, para el lugar de trabajo. Entonces, aquí me dan unos parámetros de cómo debo limpiar el baño, cómo debo limpiar la cocina, qué manejo le voy a dar al tema de los residuos y qué tipo de desinfectante voy a utilizar para cada una de las superficies. Eso yo ya lo he venido dejando registrado con anterioridad. ¿Qué debo al salir y al salir de mi trabajo y regresar a mi vivienda? Entonces, lo que yo les mencionaba con respecto al tema del cambio de ropa y si llevo mi ropa para lavarla a mi casa, debo hacerle un lavado especial, diferente al que se hace normalmente a la ropa que yo manejo cotidianamente en mi hogar. Aquí está un formato que vamos a ir diligenciando por cada área. Entonces aquí tenemos el área, el mostrador y vamos dejando el registro que sí se está haciendo el proceso de desinfección. ¿Listos? Ese es el último formato que tenemos para el manejo del protocolo. Ustedes dirán, uy, Juan Carlos, pero es que esos son muchos formatos. Sí, y hay que dejarlos y tenerlos disponibles para las autoridades en el momento que nos hagan una revisión, en el caso de que de pronto lleguemos a presentar un caso positivo de COVID, porque nos lo van a preguntar, nos van a decir, venga, ¿y usted cómo estaba haciendo aquí? ¿Por qué? Porque es probable que esa personita se haya contagiado acá y me haya contagiado a los demás trabajadores o a posibles clientes. Entonces, de esta manera es que ustedes van a proceder en el desarrollo de su protocolo. La gran mayoría, imprimir e ir diligenciando. No sé si en este momento haya alguna otra pregunta. Juan, aquí hay una pregunta y un comentario más bien, y es que no se habló nada de sacos y uso de anteojos de seguridad. Ah, no son sacos, sino cascos. Cascos y uso de anteojos de seguridad. Bueno, bien. ¿Qué pasa con este tipo de elementos? Estos elementos, digamos, no están involucrados dentro del protocolo, salvo en esa partecita donde habla de manejo de herramientas, elementos de protección personal, donde yo debo hacer desinfección. ¿Por qué? Porque el casco y los anteojos son controles que estamos haciendo para enfrentar el COVID.
El casco tiene como propósito salvaguardar la integridad de la cabeza en caso de que le caiga algún tipo de elemento a la persona. ¿Sí? El casco no es un salvador de vidas, simplemente un elemento que minimiza el riesgo o más bien la consecuencia de que algo caiga sobre la cabeza de un trabajador. Para eso es el casco. ¿Qué debo tener en cuenta yo en el casco con relación al tema del COVID? Su desinfección. Debo limpiarlo, debo mantenerlo desinfectado. Eh, Siempre que yo lo toque, no debo llevarme las manos a la cara. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad que alguien me lo haya contaminado. Entonces, al inicio de la jornada lo desinfecto, al terminar la jornada lo desinfecto y antes, durante todo ese proceso, si entro en contacto con él, debo hacer, antes de tocarme la cara, la respectiva higiene de manos. Con respecto al tema de las gafas o caretas, es relativo, depende mucho el tipo de manejo que se le da. Hay algunas que tienen como propósito que si yo hablo, no permitir que la saliva se esparza en un gran volumen de área. Para eso es, digamos, una careta. El tema de las gafas es que impide la posibilidad que yo pueda con mis manos tocarme mis ojos mientras estoy haciendo una labor. Eso con lo referente al tema del, del COVID, porque mis gafas son importantes a la hora de si yo voy a hacer un corte de algún tipo de material, como por ejemplo hierro, y en el momento en que yo hago ese corte puede salpicar esquirlas que puedan llegar a mis ojos. Obviamente ese ya es un funcionamiento diferente de esas gafas, ¿sí? Pero en todos los casos, antes de ponérmelas y una vez terminada mi labor, debo hacer el proceso de desinfección. Siempre debo hacer ese proceso con todos mis elementos de protección, no solamente casco y gafas, también tengo que tomar en cuenta mis guantes, tengo que tomar en cuenta si por ejemplo dentro del proceso de la ferretería que tengan algo de soldadura, pues entonces lo que son polainas, petos y demás. ¿Sí? Mis protectores auditivos, si es que de pronto dentro de la ferretería yo tengo algún proceso que tiene bastante ruido. Entonces, en ese orden de ideas, pongo mis protectores auditivos, pero para podérmelos colocar, debo hacerle un proceso de desinfección previo, todo en pro de la prevención del COVID. Ok, hay otra pregunta y es si los tapabocas N95 se pueden lavar y reutilizar. Bueno, en esa materia, eh, los N95 tienen una característica y es digamos, como el espacio que hay en los orificios que tiene que permite el paso del aire. ¿Sí? Si yo le doy un mal manejo a un tapabocas con estas características, seguramente voy a ampliar el tamaño de la perforación que permite el paso del aire, lo que haría que el virus como tal pasara por ahí. Entonces, mi recomendación es no se lavan, ¿sí? Simplemente se desechan. ¿Sí? Hay algunas mascarillas que ya lo que llevan son unos filtros. ¿Qué hace uno? Coge el filtro, bota el filtro y le pone un nuevo filtro. ¿Sí? Ese es el manejo que se le debe dar a los tapabocas. Nosotros no podemos pretender que voy a utilizar un tapabocas y lo voy a limpiar y lo voy a seguir limpiando. No, fíjese que si por ejemplo nosotros hacemos un tapabocas casero, que lo podemos hacer con tela sobrante de camisetas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No es que la tela como tal me sirva. Lo que me sirve realmente es lo que le voy a poner yo en medio. Servilletas, pañitos esos de cocina, que son los que hacen el filtro. Una vez ya sienta yo húmedo ese tapabocas, ¿qué debo hacer? Debo retirarlo, mandar la tela a lavar y el filtro, servilleta, pañito de cocina, no sé, termina en la caneca. ¿Sí?
a disposición, porque no debo hacer que un elemento cambie sus características, en este caso a causa del lavado, y que pueda aumentarme el riesgo. Bueno, les agradecemos mucho por haber asistido a este espacio. De nuevo les reitero la invitación a que diligencien completamente este protocolo, lo empiecen a implementar en las ferreterías. Juan, no sé si tengas algún otro comentario antes de que No, finalice. por ahora pues lo único que podría hacer, esto es un espacio que se abre en la medida en que Alión permite ese espacio para todos los ferreteros. Entonces, en principio, darles las gracias nuevamente a ustedes, a Alión, por la oportunidad que me dan de poder llegarle a más pequeñas industrias para que puedan desarrollar sus protocolos. Sabemos que esta es una difícil situación y que seguramente este tipo de aportes pueden permitir que los empresarios, las pymes, en este caso las ferreterías, puedan estar un poquito más sólidos para enfrentar esta pandemia. Bueno, no siendo más, les agradecemos de nuevo por haber asistido, gracias por su tiempo, esperamos que les haya servido mucho para sus negocios, para afrontar esta situación y estamos en contacto, estamos aquí en Cementos Alión para ayudarlos en esta nueva coyuntura de trabajo. Una feliz tarde para todos. Cementos Alión, siempre firme.